Tenemos un invitado de lujo esta tarde, no es primera vez que lo vamos a tener en Reporteros en el Mundo y siempre aportando con información y un análisis importante. Ya lo tenemos y estamos en contacto con el doctor Carlos Sánchez Berzaín desde los Estados Unidos, es ex autoridad de la República de Bolivia. Bienvenido, doctor, a Reporteros en el Mundo. Mucho gusto, señora Virginia, mucho gusto, doctor Saucedo. Un saludo afectuoso a ustedes y por su intermedio a la audiencia tan importante en Bolivia y en la región que tiene su programa Reporteros en el Mundo. A tus órdenes. Gracias, doctor, por aceptar esta invitación. También le doy la bienvenida. Doctor, entrando directamente en materia, porque con usted son temas puntuales, muy importantes como siempre. Yo quiero preguntarle, doctor, en Bolivia hay un gran conflicto social, que por supuesto seguramente usted lo ha estado siguiendo a través de los medios de comunicación. Usted tiene mucho conocimiento de cómo evolucionan y de cómo se organizan estos conflictos en Bolivia. Usted lo viene estudiando hace mucho tiempo. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su evaluación de la situación que está viviendo Bolivia con estos conflictos sociales y políticos? Mire, lo que Bolivia sufre hoy día es un golpe de Estado en curso. Y es un golpe de Estado promovido por el dictador Evo Morales, que está prófugo en la Argentina, para regresar a tomar personalmente el poder. Ahora, para entender lo que está pasando hay que manejar tres conceptos que ya los hemos mencionado en algún programa anterior con ustedes, pero que me gustaría reiterar. El primer concepto es que de Bolivia salió el dictador, pero no la dictadura. O sea, por la lucha de noviembre, Evo Morales renunció y huyó, pero todo el sistema de la dictadura ha quedado intacto. La dictadura es un sistema que en Bolivia representa la Asamblea Nacional, los jueces, los fiscales, gran parte del poder ejecutivo. El segundo tema, además de que salió el dictador y no salió la dictadura, es que la dictadura está asentada en Bolivia en base a una estructura jurídico-constitucional usurpadora, suplantada, y en una estructura territorial criminal fundada básicamente en el narcotráfico. La estructura jurídico-constitucional tiene en su cúspide a la Constitución del Estado Plurinacional, que suplantó a la República de Bolivia, y la estructura criminal tiene su base en la zona del Trópico de Cochabamba, que se ha expandido a otros lugares, con las federaciones de cocaleros ilegales y con los grupos que incluso han llegado a controlar la coca. Y el tercer tema es que en Bolivia tenemos un gobierno que debería ser un gobierno de transición, pero que se ha quedado como un gobierno interino y que en lugar de promover la solución hacia unas elecciones libres y limpias se ha vuelto parte del problema con la candidatura de la presidenta Yanine Áñez. Y todo eso en medio de una pandemia. Entonces, ese es el caldo de cultivo perfecto para que un criminal reincidente como Evo Morales haga lo que sabe hacer. Él está repitiendo lo que ha hecho en octubre del 2003, está repitiendo lo que hizo en noviembre del 2001, está repitiendo lo que hizo durante toda la década de 1990 y está repitiendo lo que le hizo inclusive a su aliado Carlos Mesa el año 2004. Entonces, si podemos ver la historia de los conflictos sociales, la década de 1990, en la primera década del siglo XXI, del año 2000 en adelante, y ahora vamos a ver una constante. Hay una metodología y un operador. El operador es Evo Morales, la metodología es la violencia, el bloqueo, el atentado contra los derechos humanos de los ciudadanos bolivianos, la permanente tendencia a imponer su voluntad por medio de situaciones de crimen y triunfos sucesivos que ha ido obteniendo con impunidad. Cambian los gobiernos, cambian los presidentes, cambian las autoridades, pero el conflicto sigue. Y cuando él ha tenido el poder ha sido el conflicto inverso, porque ha utilizado el poder para hacer masacres, como las masacres del Hotel Las Américas, la Calancha, el Porvenir, la de Cochabamba, la de Guanuni, una serie de masacres, suma como 20 en su gobierno. O sea, lo que vive hoy día en el país es resultado de que salió el dictador, el gobierno de transición no es un gobierno de transición, no ha podido cesar la dictadura, no ha podido empezar
la transición hacia la democracia, se ha quedado un interinato, y Evo Morales está aprovechando todas las condiciones que tiene, incluido el abuso de la pandemia, lo que hace más graves los crímenes que está cometiendo, para tratar de derrocar al gobierno y volver haciendo que la señora Copa sea la presidenta interina y les reconozca que no hubo fraude en octubre del año pasado, o llevar precipitadamente al país a una nueva elección en dictadura para volver a tomar la parte del gobierno que le falta, porque el poder está en manos de Evo Morales y del MAS, le falta nomás parte del poder ejecutivo, que es lo que quiere recuperar con este golpe de Estado en curso. Doctor, usted decía de que estos conflictos lo que buscan es el retorno de Evo Morales al gobierno. ¿Hay posibilidades de que Evo Morales vuelva a ser presidente si es que no hay elecciones? ¿O cómo sería esa figura, doctor Sánchez? Evo quiere volver a ser dictador, porque eso es lo que era. La presidencia era una simulación en el marco de lo que era la simulación de democracia en Bolivia, que en verdad ha sido una dictadura en toda línea, proclamada inclusive con un instrumento que llaman Constitución a partir de febrero del año 2009. En Bolivia no se ha cumplido durante el régimen de Evo Morales ninguno de los elementos esenciales de la democracia, que son 5. El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Bolivia era un país con presos políticos, con perseguidos políticos, es un país con exiliados políticos, o sea, ese elemento ni existía ni existe. El segundo elemento, el Estado de Derecho, que quiere decir el respeto de la ley, ni existía ni existe, porque para volver al Estado de Derecho hay que reconocer la vigencia de la Constitución de la República de Bolivia. El tercer elemento es la división e independencia de los poderes públicos. Evo Morales ha concentrado en su mano todos los poderes públicos, el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, que ha respondido a sus intereses y ha creado como poder del Estado el Tribunal Supremo Electoral, que también ha sido su instrumento para hacer fraude. Y el otro elemento esencial es la celebración de elecciones libres y justas en el marco basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular. La Constitución del Estado Plurinacional ha liquidado el voto universal. El sufragio universal quiere decir básicamente igualdad, y eso no existe en Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que pretende Evo Morales? Volver a ser dictador. Y él tiene 2 caminos para volver a tomar la dictadura y para tomar con el título de presidencia el poder ejecutivo. Uno, el camino de la fuerza, que busque la renuncia de la presidenta Yanine Áñez y que le deje ese espacio a la presidenta del Senado, la señora Copa, para que la señora Copa, con la mayoría, con los 2/3 que tiene en la Asamblea y con la propaganda internacional que ya han hecho, diciendo que no hubo fraude, comprando informes y falsificando una serie de datos, diga lo que están diciendo ya Evo Morales y sus cómplices a nivel internacional, que es que no hubo fraude y Evo Morales ganó la elección. Entonces, lo que hace esa Asamblea es reponerlo. Ese es el plan A, digamos. Y el plan B es el plan de forzar una elección lo más rápido posible para que con el mismo padrón electoral de las elecciones del 20 de octubre pasado, que tiene por lo menos un 10% de fraude electoral incluido a favor del MAS, puedan poner un presidente, entre comillas, del MAS transitorio, que en este caso es Arce Catacora, que forma parte del grupo criminal de Evo Morales, y él facilita el retorno de Evo Morales. O sea, en esa dinámica, aquí todos los caminos conducen a un solo lugar, y es el hecho de mantener a Bolivia como parte de la estructura transnacional ligada y dependiente de Cuba, Venezuela, Nicaragua, lo que se llama el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, como un narcoestado central para alimentar de narcóticos, de cocaína, que es el elemento esencial sobre el que trabaja Evo Morales, a esa estructura criminal internacional. En ese escenario político que usted nos relata, doctor, que hace el análisis desde la perspectiva que usted nos los está poniendo, ¿qué debería hacer el gobierno o qué debe hacer el gobierno boliviano y el pueblo boliviano en sí para evitar de que pueda volver la dictadura de Evo Morales? En primer lugar, yo creo que este es un tema que tiene que ver con el pueblo que hoy día está sufriendo las consecuencias de los crímenes de Evo Morales, o sea, la repetición, la reincidencia de los crímenes. ¿Qué está haciendo Evo Morales? Bloqueando los caminos. Con el bloqueo de caminos, movilizando gente violenta,
amedrentando, apaleando ciudadanos, obligándolos a que se sumen a los bloqueos, con el anuncio que él siempre ha hecho de aislar las ciudades, de evitar que haya combustible, alimentos y en el caso de la pandemia que no haya oxígeno. Y negociando el pase de 1 o 2 camiones o una pequeña caravana para ver que él es el que maneja el poder. Un poder criminal, un poder que está usurpando la autoridad del Estado. Al hacer eso, Evo Morales lo que está haciendo es un proceso general de daño al ciudadano boliviano que está prácticamente de rehén. Los ciudadanos bolivianos somos rehenes de los crímenes de Evo Morales desde hace décadas. Y eso algún día se tiene que terminar. Y lo primero que tenemos que hacer los bolivianos, lo que tiene que hacer el pueblo boliviano, es hacer conciencia de la realidad objetiva que estamos viviendo. En Bolivia no hay democracia ni hay transición a la democracia. Ha salido el dictador, pero hay que trabajar para cesar y para sacar la dictadura. Y la manera de sacar la dictadura es reponer el Estado de Derecho a través del reconocimiento de la vigencia de la Constitución Política de la República de Bolivia, que fue usurpada, que fue suplantada, porque no permitía los crímenes de Evo Morales. La Constitución de la República de Bolivia no permitía la reelección continua del presidente electo Evo Morales, que llegó a la presidencia en 2006, llegó por un periodo de 5 años y tenía que haberse ido en 2011 y se acabó, y no lo hizo, por eso suplantó la Constitución. La Constitución de la República de Bolivia establece el sufragio universal y la igualdad entre bolivianos. Si eso está vigente, Evo Morales no puede hacer fraude con su tribunal electoral y con su padrón electoral, por eso suplantó. La Constitución de la República de Bolivia establece una dinámica en la cual hay igualdad jurídica, pero además hay una situación de libertad y de ejercicio de derechos con garantías efectivas. Eso no le convenía a Evo Morales, por eso suplantó la Corte Suprema de Justicia por el Tribunal Supremo de Justicia de su creación, por eso suplantó el Tribunal Constitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional, para que ese Tribunal Plurinacional le diga, después de haber perdido el 21F, que él tiene el derecho humano de ser indefinidamente candidato. O sea, de eso se trata, de reponer el Estado de Derecho. Entonces, lo primero que yo recomiendo es que los bolivianos hagamos conciencia que desde hace décadas, desde los principios de este siglo, somos rehenes de un grupo criminal liderado por Evo Morales vinculado al narcotráfico, que cuando quiere bloquea, cuando quiere mata, cuando quiere asesina, cuando quiere amenaza, y que por ese uso indebido de la fuerza, por ese uso criminal de la fuerza, toma ventajas que convierte en políticas y se mantiene impune. Él está repitiendo lo que hizo en octubre del 2003 y es impune. ¿Por qué? Porque tiene decretos de amnistía. Él está repitiendo lo que hizo en noviembre del año pasado en Sencata, en Sacaba y en el Chapare, y está repitiendo porque es impune, porque su asamblea ha sacado hace pocas semanas una ley de impunidad. O sea, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes que hay un enemigo público, un criminal, que se llama Evo Morales, que comete crímenes reincidentes y que repite esos crímenes a través de un instrumento que presenta como instrumento político, que es el MAS, y de un instrumento criminal territorial, que son sus federaciones cocaleras, que han llegado inclusive a controlar la Central Obrera Boliviana. Hecha esa conciencia, si estamos de acuerdo en eso, entonces hay caminos que tomar para avanzar en el tránsito de una verdadera transición de lo que es la dictadura que somete hoy día a Bolivia a una democracia con libertad. Bien, estamos conversando con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que nos acompaña desde Estados Unidos. Voy a leer 2 mensajes que hay en el Facebook, luego vamos con usted, Virginia. Ariel Muñoz dice: bendiciones y buenas tardes, amigos del programa e invitado. Dice, desde Panamá nos escribe el ingeniero Ariel Muñoz, es boliviano también que radica en Panamá. Jehován Abasto AN dice: los asesinos aún están sueltos. En Bolivia la violencia engendrada por el gobierno y sus ponchos rojos ha contagiado a todos los sectores sociales y está engendrando diariamente al pueblo boliviano. Es un mensaje bastante extenso, entonces le agradecemos la participación de don Jehován Abasto AN, Virginia. Sí, yo
tengo una pregunta, aprovechando la oportunidad de tenerlo pues al doctor Carlos Sánchez Berzaín desde los Estados Unidos, que muy amablemente nos está concediendo esta entrevista y hace unos momentos hizo referencia al padrón electoral. ¿Usted cree que hay la posibilidad, doctor, de hacer este saneamiento al padrón electoral y cuánto tiempo más o menos cree que tardarían, tomando la experiencia de usted como ex autoridad? Y por otro lado, la otra pregunta es, ¿cuál el motivo, cree usted, cuál es el motivo para que el gobierno no intervenga con la fuerza pública los bloqueos? Bueno, yo quisiera contestar sus dos preguntas diciendo que si tenemos conciencia de que Bolivia es rehén de un grupo criminal liderado por Evo Morales y que eso es el sistema dictatorial, ¿qué hay que hacer para salir de la dictadura? Y para salir de la dictadura yo tengo una sugerencia de 4 resumidos puntos. Primero, la presidenta Yanine Áñez debe reconocer la vigencia de la Constitución Política de 1967, reformada en 94, y de esa manera restituir la República y el Estado de Derecho. Segundo, cuando haga eso, la gente dice eso va a traer mucha más confrontación, mucha más reacción de quienes, de los criminales que ya están controlando el país. Pero cuando haga eso tiene que formar de inmediato un gobierno de unidad nacional. Un gobierno fuerte, un gobierno capaz, un gobierno con una agenda de 6 meses que tiene el único propósito de la transición a la democracia y de celebrar elecciones libres y limpias. Tercero, debe hacerse una convocatoria en el marco de la Corte Nacional Electoral, no del Tribunal Supremo Electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral es una creación de la dictadura. Las dictaduras de Venezuela, la dictadura de Ecuador con Correa, la dictadura de Nicaragua, han convertido en poder del Estado al órgano electoral. En las democracias del mundo, el órgano electoral es un órgano administrativo con capacidad jurisdiccional, nada más. En Bolivia eso era, la Corte Nacional Electoral, conformada por gente imparcial y por los llamados notables, que no tenían filiación, vinculación política y que tenían nada más experticia en el cumplimiento de lo que es la ley y el proceso electoral. Entonces, el tercer punto es que hay que convocar a elecciones en el marco de la República, rehacer el padrón electoral, no hay que modificarlo, hay que reinscribir de nuevo a la gente y hay que hacer un padrón electoral, eso es muy rápido, evitando las duplicidades, las falsificaciones, el voto de los muertos, la manipulación de los certificados de nacimiento, el manejo criminal de los carnets de identidad y la identificación de extranjeros y duplicidades y triplicidades con las cuales hoy día el MAS tiene un 10% por lo menos de fraude electoral. O sea, el tercer punto son elecciones libres, limpias, fundadas en el voto universal. Porque con la Constitución del 67 se vuelve a la igualdad y al sufragio universal. Y eso no puede tardar más de 6 meses. Y el cuarto punto es un no a la impunidad. ¿Qué quiere decir no a la impunidad? Hay que desarmar la dictadura. Y para eso hay que reactivar con toda energía la lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico es el que sostiene esto que Bolivia está sufriendo. Y la política de lucha contra el narcotráfico de Bolivia, que es una política de Estado en la República, tiene 4 pilares: la prevención para proteger a los bolivianos de este flagelo, la interdicción, la erradicación de la coca ilegal y el desarrollo alternativo, y es una política exitosa. Y además de eso, para evitar la impunidad hay que llevar adelante procesos de investigación sobre los crímenes de Evo Morales y su grupo criminal en el ámbito del narcotráfico, en el ámbito de la corrupción, en el ámbito del abuso de menores que está saliendo ahora, en el ámbito de la enajenación del patrimonio nacional a potencias extranjeras como China, Rusia, Irán, Hezbollah y los grupos terroristas, y en el ámbito de los delitos que se han visto durante esos 14 años, que han creado grupos de nuevos ricos que hoy día con su fortuna, mala vida, quieren manejar el poder político pagando candidaturas de gente que se presta a esa situación. O sea, 4 son los puntos y los resumo: retorno a la República de Bolivia por un decreto presidencial. Segundo, conformación de un gobierno de unidad nacional con capacidad y fortaleza para manejar un proceso de transición. Tercero, elecciones libres y limpias fundadas en el voto universal y secreto.
y con un nuevo padrón electoral. Y cuarto, no a la impunidad y lucha contra el narcotráfico. Esa es la manera de hacer una transición y de liberar al pueblo boliviano de esta dinámica de opresión, extorsión, chantaje, asesinatos y crímenes que Evo Morales viene cometiendo hace casi 20 años en el país, con los cuales empezó a romper la democracia el año 2003, falsificó la base para hacer su asamblea constituyente el año 2004, llegó al poder el año 2006 y a través de masacres y todo impuso la constitución plurinacional el 2009 y después se amarró en el poder a través de mecanismos de corrupción y de crimen hasta que el pueblo lo sacó el año pasado. ¿Qué hay que hacer para todo eso? Yo creo que Bolivia se tiene que volver a empoderar en la dinámica de la resistencia civil, que fue el mecanismo heroico con el cual en noviembre del año pasado Bolivia sacó al dictador. Bien, tenemos más mensajes en las redes sociales, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Vamos a darle lectura también a la gente que está participando en el programa. Camila Torres dice: el atentar contra la vida y los derechos de las personas con un objetivo político del masismo y del dictador prófugo es un delito y lo que tendría que hacer el gobierno es aplicar la ley, procesar penalmente a Arce Catacora, Choquehuanca y así como a todos los actores políticos e intelectuales que instruyeron, incentivaron al bloqueo. También se debería procesar a todas las autoridades departamentales y locales que contribuyeron política y operativamente al bloqueo. También el gobierno, para recuperar algo de credibilidad, renunciar a la candidatura, procesar al MAS como organización criminal, sedición y subversión, disolver la Asamblea Nacional y procesar a sus autoridades por genocidio y cerrar las radios partidarias mal llamadas comunitarias, restablecer la República de Bolivia y el orden constitucional y democrática, hacer una convocatoria a elecciones para mayo del 2021. Una vez se reconstituya el voto universal y la revisión y ajuste del padrón electoral. Bueno, es un mensaje bastante largo. Y Ariel Muñoz dice: totalmente de acuerdo con el analista, el doctor Berzaín, dice. Doctor Sánchez Berzaín, así opina la gente. ¿Cuál su apreciación de usted de lo que piensa la gente en el Facebook? Mire, está en lo correcto. Yo quisiera hacer una precisión para que las cosas vayan quedando más claras. Lo que el gobierno tiene que hacer en una situación como la que vive el país es aplicar la ley. Pero se aplica la ley en el Estado de Derecho, se aplica la ley en democracia. Hoy día Bolivia no tiene democracia, no tiene Estado de Derecho. Vivimos en el régimen dictatorial que ha dejado Evo Morales. ¿Cómo el gobierno va a aplicar la ley si los jueces son de Evo Morales? Los fiscales, la Corte Suprema el Tribunal Supremo de Justicia, el denominado Tribunal Constitucional Plurinacional, toda la estructura judicial es un resorte de la dictadura. Es la gente que ha metido a la cárcel y que ha perseguido por años a los ciudadanos cruceños con el tema de los casos terrorismo. Es la gente que ha falsificado prueba para meter a la cárcel al gobernador de Pando, Leopoldo Fernández. Es la gente que ha falsificado documentación para encubrir a los criminales de octubre del 2003 y hacerlos aparecer como denunciantes, como testigos o como víctimas. O sea, esto que se llama poder judicial hoy día en Bolivia es el resorte, son los títeres de la dictadura y por eso no hay Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo va el gobierno de Yanine Áñez? Va a iniciar procesos si no le hacen caso, no obedecen la ley, obedecen al dictador. Y el problema ese se ha visto muy patente, se ha visto muy concreto, cuando Evo Morales comete los delitos de falsedad, falsificación, fraude electoral, y tenían que haberlo enjuiciado. ¿Dónde está ese juicio? Dijeron que estaban empezando el juicio, lo dijeron en noviembre del año pasado, lo dijeron hace 4 semanas, que la Interpol lo iba a detener. Mentira, le mintieron al pueblo boliviano 2 veces con eso. Cuando Evo Morales es atrapado con la grabación, ordenando en noviembre del año pasado que había que cercar las ciudades, que había que matar de hambre a los bolivianos, de nuevo dicen, vamos a hacer otro juicio. Y en noviembre del año pasado nos hacen creer que le habían pedido a la Interpol que lo detenga. Mentira.
Eso han repetido hace 5 semanas y es otra mentira. No hay un solo juicio contra Evo Morales. Todos los miembros de la dictadura están en perfecta impunidad. El narcotráfico sigue campeando en Bolivia porque no hay un sistema judicial. O sea, no hay Estado de Derecho. ¿Qué ley va a aplicar el gobierno interino si la ley es la de la dictadura? O sea, hay que volver primero a la República de Bolivia, a la Constitución de la República, restaurar el Estado de Derecho y en ese marco jurídico, haciendo desaparecer el marco jurídico de la dictadura, lo que nosotros tenemos es la necesidad de que en torno a la presidenta interina se haga un gobierno de unidad nacional, un gobierno de unidad nacional donde estén todos los bolivianos que quieren cesar la dictadura, sin distinción inclusive ni siquiera de ideologías ni de oportunidad política, porque en Bolivia solo hay 2 grupos, el de la dictadura y el de la república, el de la libertad, la democracia con la república y el de la dictadura con el narcoestado. Y en ese sentido no se acepta una tercera posición, porque la tercera posición resulta una posición que hay que anotarla nomás al lado de la dictadura. O sea, es lo mismo que la ciudadanía está diciendo, pero todo nace de qué ley se va a aplicar. En el marco de la Constitución del Estado Plurinacional, en el marco de la Constitución del Narcoestado, no hay manera de que estas cosas cambien, porque ese sistema está hecho para el crimen, está hecho para la dictadura y está hecho para sostener y proteger al crimen organizado. Bien, adelante Virginia. Simón Molle en el Facebook hace una opinión y dice, la República es el mejor camino y que anulen el decreto de Carlos Mesa. La ley es masista, todo a organismos, dice, internacionales. No hay justicia en Bolivia. Y mandamos saludos a todas las personas que han estado opinando en esta importante entrevista con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, al cual le agradecemos muchísimo por haber estado estos casi 30 minutos con nosotros acompañándonos en el programa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, la promesa de volver a estar con ustedes cuando gusten y decirles simplemente acabar esto con una historia que es parte de la historia política de la humanidad. Karl Marx, el padre del marxismo, al que les debería encantar a esta gente, cuando analizaba el fracaso de la Revolución Francesa y de la Comuna de París, decía que eso había pasado porque se había sacado a las autoridades, pero había quedado toda la estructura y todo el sistema que en ese momento regía, y que el sistema había vuelto a comerse a los revolucionarios y por eso había fracasado la revolución. Y tenía razón. Hoy día no podemos nosotros pretender la libertad y la democracia en Bolivia en el sistema de la dictadura, porque la dictadura está vigente y hay que acabar con ella con sus 2 soportes, su constitución y sus leyes y su estructura narco-criminal que está sentada en diferentes partes del territorio nacional. Gracias. Bien, gracias doctor. Lo despedimos con este mensaje de Simón Molle que dice: el Malcu sigue libre y aterrorizando a la gente por culpa de que no hay justicia en Bolivia. Dice, doctor Sánchez Berzaín, como le decía Virginia, nosotros agradecidos, vamos a estar molestándolo a usted para que nos siga explicando. Nos ha dejado mucho tema en el tapete que lo vamos a conversar con otros invitados para poderlo analizar. Gracias, doctor Sánchez. Mucho gusto, muchas gracias.